Cuando pensamos en el concepto de país, solemos pensar en vastos territorios como Rusia, naciones pobladas como China o extensos desiertos como el de Australia. Pero enclavado en el corazón de una de las ciudades más antiguas del mundo, existe una anomalía geográfica y política. Se trata de un país con menos de 1.000 habitantes, una nación sin natalidad, sin impuestos y con un ejército de 135 hombres que visten como personajes renacentistas. Un país que si se moviera a Manhattan no ocuparía ni siquiera el tamaño del Central Park. A partir de hoy en Geoexcéntrico viajaremos a los confines del planeta para descubrir la geografía, la historia y el misterio de la vida en los 30 países menos poblados del mundo. Comenzamos, como no, con la Ciudad del Vaticano. Con solo 0,44 kilómetros cuadrados, el Vaticano no solo ostenta el título del país más pequeño, sino también el menos poblado del planeta. Pero esta no es solo una curiosidad geográfica. Es un microestado, sí, pero con una influencia global que supera con creces a varias naciones del mundo. Este no es un video sobre historia religiosa, sino sobre la geografía extrema de un poder. ¿Cómo se fundó este estado dentro de otro? ¿Cuál es su posición política hoy en día atrapado entre la modernidad y la tradición? ¿Quiénes son sus ciudadanos? Y más importante, ¿quién vive realmente ahí además del Papa? Acompáñanos a adentrarnos en la única monarquía absoluta, electiva y teocrática de Europa. Para entender la población del Vaticano, primero debemos entender su geografía. El territorio se define por un muro de 3 kilómetros que lo separa de la ciudad de Roma, Italia. Su geografía es puramente urbana, dominada por dos estructuras, la Basílica de San Pedro y los Jardines Vaticanos, que ocupan más de la mitad de su superficie total. Esta es una nación sin recursos naturales, no produce comida, no tiene industria y su única exportación es el conocimiento espiritual y la cultura. Ahora hablemos de la población. El último censo habla de 764 personas. Para ponerlo en perspectiva, es menos gente que la que vive en un bloque de apartamentos promedio de una gran ciudad. Pero aquí viene la gran diferencia. Nadie nace ciudadano vaticano. La ciudadanía es un privilegio ius offici, es decir, ligada al cargo. Se otorga a aquellos que residen en el Vaticano por razón de su trabajo o servicio a la Santa Sede. El día que ese servicio termina, la ciudadanía se revoca automáticamente y la persona vuelve a su nacionalidad de origen. Es esencialmente una ciudadanía temporal. Entonces, ¿quién vive ahí además del Papa? La población se desglosa en tres grandes grupos. Primero, el clero de alto rango. En la cúspide de la ciudadanía vaticana encontramos al clero de alto rango. Estos son los, entre comillas, políticos y ejecutivos del país, principalmente cardenales, arzobispos y obispos. Su presencia es fundamental porque son los arquitectos del gobierno de la Iglesia, la curia romana. Vivir dentro de las murallas les permite estar en constante consulta y servicio directo al Papa. Muchos de ellos tienen apartamentos o residencias históricas dentro del Vaticano o en propiedades extraterritoriales que también disfrutan de inmunidad. Su ciudadanía y su residencia es un requisito funcional para dirigir ministerios de alcance global, desde la doctrina de la fe hasta la caridad. Cuando se jubilan o son transferidos, su ciudadanía vaticana por regla general se extingue. Segundo, el personal de seguridad. El segundo pilar de la población permanente es el personal de seguridad, un grupo que inmediatamente llama la atención. Tenemos a los icónicos 135 miembros de la Guardia Suiza. Estos jóvenes no son solo una reliquia histórica con sus uniformes renacentistas diseñados según la leyenda por Miguel Ángel. Son soldados altamente entrenados, responsables de la seguridad personal del Papa y la vigilancia de las entradas. Para ser un guardia suizo se requiere ser hombre, católico, ciudadano suizo, haber completado el servicio militar en Suiza y medir al menos 1,74 metros. El Vaticano les proporciona alojamiento, muchos de ellos solteros viven en barracones y en el caso de que se casen pueden optar a vivir en apartamentos dentro del territorio vaticano, haciendo de ellos y sus familias unos de los pocos núcleos familiares en este microestado. Junto a ellos está el cuerpo de gendarmería del Estado de la Ciudad del Vaticano. Ellos son la policía moderna. Se encargan de la ley y el orden, el control de fronteras, el tráfico, la investigación criminal y la seguridad antiterrorista dentro de los muros. Son los encargados de asegurar que la Ciudad del Vaticano sea, de hecho, uno de los lugares más seguros del planeta. Tercero, el personal laico y religioso de servicio. Finalmente tenemos a quienes mantienen el país en funcionamiento.
Este grupo es el más diverso, aunque la mayoría no son ciudadanos, sino residentes o trabajadores transfronterizos que viven en Roma y cruzan la frontera a diario. Sin embargo, un número limitado de ellos sí vive dentro de los muros. Aquí encontramos a las monjas de diversas órdenes que se encargan de las labores domésticas y en algunos casos secretariales de las residencias y curias, incluyendo el cuidado de la casa papal. También están los jardineros que mantienen los vastos y hermosos jardines vaticanos, el personal técnico que se asegura de que la televisión, la radio y los sistemas eléctricos funcionen y los empleados de mantenimiento. Ellos, junto a algunos médicos y farmacéuticos, son los encargados de la operatividad diaria de esta pequeña nación. Su presencia es menos visible para el público, pero su labor es la que permite que la maquinaria diplomática y espiritual de la Santa Sede continúe girando sin interrupción. La vida en el Vaticano es por diseño transitoria y orientada al servicio. Es el único país del mundo que tiene una población que se renueva constantemente sin necesidad de nacimientos. Para entender por qué el Vaticano es un país tan pequeño, debemos viajar en el tiempo. La existencia de este microestado es el resultado de una derrota histórica que obligó a la Iglesia a reinventarse geográficamente. Durante más de 1000 años, la Iglesia Católica gobernó un vasto territorio en el centro de Italia conocido como los Estados Pontificios, un reino que se extendía desde Roma hasta la costa adriática. Los papas eran a la vez líderes espirituales y poderosos monarcas temporales. Pero el movimiento por la unificación italiana en el siglo XIX lo cambió todo. En 1870 las tropas del recién formado Reino de Italia invadieron Roma. El Papa Pío IX se negó a reconocer la anexión y se declaró prisionero en el Vaticano. Por casi 60 años el Papa se mantuvo confinado en el Palacio Apostólico y no reconoció el gobierno italiano. La situación era un callejón sin salida político conocido como la Cuestión Romana. La solución no llegó hasta 1929 con la firma de los Pactos de Letrán entre el Reino de Italia, liderado por Benito Mussolini, y la Santa Sede. Mediante este tratado, Italia reconocía la soberanía y la independencia del nuevo Estado de la Ciudad del Vaticano. A cambio, el Vaticano reconocía a Roma como capital de Italia y recibía una compensación económica. Así nació este país enano, no por un deseo de grandeza territorial, sino como un acto de mínima geografía que garantizara la independencia del poder espiritual de la Iglesia Católica. El Vaticano fue, literalmente, el último recurso geográfico para preservar el poder papal. ¿Cómo funciona la vida diaria en un país donde la gran mayoría de sus habitantes son sacerdotes o monjas? La vida ciertamente es atípica. El Vaticano tiene su propia oficina de correos, cuyos sellos son altamente valorados por coleccionistas, su propia estación de tren, utilizada casi exclusivamente para carga y eventos ceremoniales, e incluso su propia tienda de alimentos. Pero esta tienda, conocida como el Anonario, tiene una regla de oro. Solo sus ciudadanos y empleados pueden comprar y muchos artículos se venden libres de impuestos. Es un pequeño privilegio para una vida de servicio. La jornada laboral es bastante similar a cualquier otra oficina, solo que las decisiones que se toman aquí afectan a más de 1.300 millones de católicos en todo el mundo. Al caer la noche, las luces se apagan y la ciudad, que durante el día es invadida por turistas en su plaza y sus museos, se vuelve sorprendentemente silenciosa y vacía. Existe solo un equipo de fútbol profesional, la Selección de Fútbol del Vaticano, que no está afiliada a la FIFA. Sus jugadores son la Guardia Suiza, sacerdotes y empleados, y su única cancha es un campo de entrenamiento a las afueras del territorio principal. Esta vida dedicada al servicio es el verdadero secreto de su baja población, y es que el Vaticano no busca habitantes, sino funcionarios. Más allá de su tamaño, la Ciudad del Vaticano es una potencia geopolítica de orden global. Su forma de gobierno es única, una monarquía absoluta, teocrática y electiva, donde el Papa ejerce el poder legislativo, ejecutivo y judicial total. No es solo un jefe de Estado, es el líder de la Santa Sede, que es la entidad de gobierno de la Iglesia Católica. La Santa Sede tiene relaciones diplomáticas con casi todos los países del mundo, actuando como un mediador clave en conflictos globales. Políticamente, el Vaticano opera bajo una neutralidad perpetua. Esta postura le permite actuar como un Estado observador en organismos internacionales como las Naciones Unidas y mediar en situaciones donde otros países con intereses directos no pueden. El Vaticano ha sido crucial en la mediación entre Cuba y Estados Unidos y en la promoción de acuerdos de paz en el mundo y desarme nuclear.
Hoy sus principales desafíos políticos no son territoriales, sino económicos y de transparencia. El Banco del Vaticano o el Instituto para las Obras de Religión, IOR, ha sido históricamente objeto de controversias por falta de transparencia y lavado de dinero. El Papa Francisco tuvo que emprender reformas monumentales para limpiar la reputación de sus finanzas, alineándolas con los estándares internacionales de la OCDE y la Unión Europea. Esta lucha por la transparencia financiera es quizás la guerra moderna que libra este microestado. El otro gran desafío es el cambio climático. Aunque pequeño, el Vaticano se ha posicionado como un líder moral en la lucha ambiental, llamando a la acción a través de su encíclica Laudato Si. Su geografía pequeña, de hecho, le da una voz amplificada. La Ciudad del Vaticano es la prueba de que el tamaño no importa. Es el país menos poblado porque elige serlo, priorizando la independencia del liderazgo espiritual sobre la vida ciudadana común. Es un país que nació de una derrota, vive de un acuerdo y opera bajo una ley divina. Sus muros no solo encierran la Basílica de San Pedro, sino también una de las historias más complejas y fascinantes de la geografía y la geopolítica moderna. Hemos desvelado el misterio del Vaticano y quién habita sus calles silenciosas, pero este es solo el inicio de nuestra travesía. La próxima semana viajaremos miles de kilómetros hasta una pequeña isla en el Pacífico que estuvo a punto de desaparecer por un desastre ecológico provocado por la riqueza. Hablaremos del segundo país más despoblado y la historia de cómo se convirtieron en millonarios para luego arruinarse. Ahora cuéntanos, ¿qué dato del Vaticano te ha sorprendido más? ¿Conocías la historia de la cuestión romana y la ciudadanía temporal? Y si alguna vez has visitado este microestado, ¿cuál fue tu impresión al estar en el país más pequeño del mundo? Deja tu comentario abajo y así continuamos con la conversación sobre geografía excéntrica. Asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones en la campanita para no perderte nuestros próximos vídeos. Hasta la próxima.